Es un gran gusto entrevistar hoy a Trino Márquez en Entre Giros, la sección de Giroscopio ORG, que nos permite conocer un poco más a la persona que hay detrás de un rol, una profesión, un recorrido, unas propuestas, unas ideas. Trino es una mirada importante de la historia de Venezuela a través de sus años de experiencia como docente, articulista, defensor de la democracia, sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales y magíster en Filosofía de la Historia en la UCB. Es presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado Copre, ensayista, autor de varios libros. Eh, bueno, como hemos querido invitarte aquí a Giroscopio, Trino, porque tu quehacer profesional coincide con la propuesta de este Centro de Investigación y Formación en promover, pensar y debatir los desafíos esenciales de la sociedad, los desafíos contemporáneos de la libertad, la exploración de temas éticos y políticos en nuestro tiempo. Y vaya que tenemos tiempo que dan para, que van a requerir como que cambiemos algunos tantos paradigmas, tú me dirás. Además, en lo personal, bueno, para mí Trino es una persona valiosa, importante, cercana. Te conocí por aquellos tiempos de la Copre, esperando ascensor en las torres oeste de Parque Central, ese tiempo de una Venezuela llena de ilusión, de esperanza, de proyectos, con una mira al progreso increíble, ¿no? Además somos usevistas, ese sentimiento y pertenencia que siempre nos llena de orgullo. Nos hemos encontrado en pasillos de canales de televisión, emisoras de radio, sobre todo cuando era posible hablar con libertad. En muchas marchas nos dimos buenos abrazos y además hemos compartido dulces y amargos, cantos y vinos, libros y películas, en fin, es un vínculo que ha crecido desde el afecto y el intercambio profundo de pensar lo que se hace en un país y en la sociedad actual. Trino además está casado con la doctora Esther Mateo, psicoanalista, que es presidenta actualmente de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, con lo cual hacen una pareja valiosa, importante. Y como sabes que los psicoanalistas tienes un al lado, curioseamos siempre lo infantil, porque entendemos que lo infantil se gesta el adulto. Me encantaría preguntarte, Trino, además de darte la bienvenida, preguntarte qué del niño Trino eh, hay hoy en el adulto, en el doctor Márquez. ¿M? Bueno, Ausi, en primer lugar es un enorme placer estar contigo en Entre Giros y participar de este proyecto Giroscopio, en el cual participa muchísima gente muy querida y muy admirada por mí. Lo felicito porque es una manera de estar presente en Venezuela y de promover la venezolanidad en el plano internacional, no con un sentido chauvinista y con una nostalgia eh, triste, sino más bien con ese deber que tenemos los venezolanos de llevar nuestras ideas allí donde estén. Entonces, lo felicito y te repito que es un enorme placer estar contigo estos minutos. Con relación al primer tema que me planteas, bueno, yo tengo bastante de niño, este, pero vengo de una familia que no tenía nada de intelectual. Mis padres apenas sabían leer y escribir. Mi padre no sabía ni leer ni escribir y mi madre sí sabía un poquito de leer y escribir. Pero mi hermana tenía inquietudes intelectuales muy grandes y me animó desde que yo estaba muy niño a leer. Y de hecho leí muchísimo estando niño, entre los 10 y los 14, 15 años, todas las obras de Julio Verne, por ejemplo, las leí. Y Emilio Salgari también las leí con mucho placer. Y otras obras de literatura.
Y fui desde muy temprano, de los 9, 8 años, un lector ávido y asiduo de los periódicos. Siempre me interesó conocer la actualidad venezolana. Desde que llegué, yo nací en Tovar, en el estado Mérida, Ajá, ajá. y luego me mudé cuando tenía poco menos de 8 años, tenía 7 años y 6 meses cuando me vine de Tovar para Caracas, en esa oleada que caracterizó los primeros años de la democracia. Mm, Miles de familias que emigraron del interior hacia Caracas buscando nuevos horizontes y mejores condiciones de Ujú. vida, y mi familia formó parte de esa oleada. Así es que, aunque vengo de una familia que no tenía inquietudes intelectuales, pues algunos, mi hermana sobre todo y algunos de mis primos me inculcaron desde muy temprana edad el placer de la lectura, y el placer por conocer lo que estaba ocurriendo en Venezuela y en buena parte del mundo, porque yo a los 11, 12 años, 13 años sabía lo que estaba ocurriendo en Cuba. Viví, a pesar de que era un niño, la crisis de los útiles, sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Así que tuve interés. Les confieso, Ausi, que yo leo entre 6, 7 horas al día. Así que estoy muy atento. Por eso que tú decías, me entrevistan mucho y siento que mi obligación es estar atento y dar opiniones que trasciendan un poco el lugar común y la frase hecha en busca de alguna explicación racional y de alguna salida que permita vislumbrar el futuro, no sé si mejor o peor, pero por lo menos con una solución. Entonces, niño, sí, no es Wow, tan pero bueno, prolongado en el futuro, ¿no? bueno, y por eso, y la sociología resultó entonces un buen canal para esa comprensión o una mirada, un vértice de la comprensión que has ido además integrando con filosofía, política, toda esa, ese recorrido, además, desde chiquito esa curiosidad. ¿Cómo hace Trino para leer tanto sobre ese hiperrealismo, digamos, esa realidad que va confrontando, esa realidad que no es tan, que va en contra de lo idealizado, de lo que queríamos, de lo que suponíamos? Cómo cuidar incluso la salud mental cuando en los últimos años la realidad ha estado, digamos, muy tan frustrante, tan en contra de lo que creíamos, para lo que nos preparamos, para lo que hemos luchado, dentro del país y afuera. A ver. Sí, mira, yo trato de desdoblarme, Ausi, porque Mm, si me involucro afectiva y sentimentalmente demasiado con lo que está ocurriendo, podría terminar muy deprimido y podría estar tomado por el fatalismo. Pero no, yo trato de ser un analista más o menos como un médico cuando tiene que estudiar un caso de una enfermedad, un cáncer, un problema hepático, un problema en los riñones. Bueno, por supuesto que lo atiende con el mayor nivel de profesionalidad posible, pero tratando de evitar que haya ese involucramiento con el paciente, igual que lo que hacen los psicoanalistas. así, te estoy escuchando y sé de lo que estás hablando, que es una Imagínate. disociación funcional porque además eso te permite la objetividad para la comprensión de los temas que Exacto, y trata. es lo que me parece más sano. Por eso no estimulo el odio, no Ujú. estimulo la revancha, no estimulo el resentimiento, sino que trato de entender lo que está ocurriendo en la realidad, tanto en la realidad venezolana como la realidad que sale de nuestra frontera, lo que está ocurriendo en América Latina y ahora lo que está ocurriendo en el planeta, estamos atravesados de problemas realmente graves y hay una conjunción. Por primera vez en mucho tiempo, Ajá. desde la Segunda Guerra Mundial, no había una conjunción de problemas tan graves y tan profundos como los que tenemos ahora, porque
se han cruzado el problema de la pandemia, que comenzó en 2020, que produjo una enorme recesión en el plano mundial. Ahora está el problema desde hace 4 meses de la guerra, de la invasión de Ucrania por parte de Putin. Y hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, cómo ha eclosionado de una manera abrupta el recalentamiento global y el cambio del clima en el plano mundial. Entonces, están convergiendo 3 problemas que están incidiendo gravemente en la situación del ser humano, ya no de este o aquel país, sino en general del ser humano. Hay que ver lo que está ocurriendo en África, por ejemplo, o lo que está ocurriendo, por supuesto, en Ucrania, que es la víctima más sufrida de este insensato, de este psicópata que es Putin. Pero también eso está impactando negativamente a América Latina. La recesión en nuestro continente es muy profunda y va a durar tiempo. Es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos están ocurriendo otras cosas peores. El supremacismo blanco. Hemos visto cómo no se ha reducido el drama del racismo y de la segregación racial. Sigue estando vivo allí y estimulado por algunos sectores supremacistas racistas. Entonces, sí, hay muchos motivos para estar preocupado por el destino, ya no solamente de Venezuela, que es un problema muy grave, sino de estar preocupado por el destino de la humanidad, que está seriamente comprometido por todo lo que está ocurriendo. La realidad aplastante, más aplastante, requiere, o estas realidades requieren de líderes muy preparados. Eh, Curiosamente estamos en tiempos donde la evolución de la tecnología, de la ciencia, o sea, digamos de una cantidad de cosas daban la ilusión de poder ser una civilización mejor. Y uno encuentra unos líderes realmente eh, cortos, insuficientes para las realidades. ¿Qué pasa con este liderazgo de este tiempo? ¿Qué requiere? Que tú que has recorrido tanto desde pequeño modelos de liderazgo, estamos frente a nuevos órdenes sociales, que se está gestando algo, o con estos líderes, ¿cómo está la esperanza y el futuro? Bueno, vamos a comenzar por el tema del liderazgo, que es tan importante. Yo lo que he podido constatar a lo largo de mi estudio y de los trabajos que he realizado es que cada sociedad y cada época va produciendo sus líderes, algunos mejores, otros peores. Eh, Cuando hablamos de líderes mundiales, inmediatamente pensamos en figuras como Winston Churchill, eh, Franklin Delano Roosevelt, que asumieron la confrontación frente a otros líderes que simbolizaban mal, que eran el diablo, especialmente encarnado al principio por Hitler, que fue un fenómeno de esa Alemania culta, moderna, la primera o segunda nación más desarrollada del planeta, produjo aquel monstruo, la cuna de Beethoven, de Goethe, de filósofos tan importantes como Hegel. Bueno, produjo aquel monstruo que fue Hitler. Pero a la vez la sociedad occidental, Inglaterra produjo a Winston Churchill, Francia a De Gaulle, Estados Unidos a Franklin Delano Roosevelt y Rusia a Stalin. Entonces, cada época fue produciendo. Ajá. Derrotada Alemania en la Segunda Guerra Mundial, emerge aquella figura que estaba un poco tras los bastidores, que fue Stalin. Fue un fenómeno del mal, hay que decirlo, sin atenuantes, porque Stalin es el responsable de varias decenas de millones de muertos en Rusia y en Europa Oriental. Bueno, pero
la humanidad fue produciendo líderes, no solamente Stalin, luego apareció Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, fue enfrentado por otros líderes occidentales que con suficiente claridad asumieron de manera activa la defensa de la democracia. No solamente contra Stalin, sino contra esa prolongación que Stalin alcanzó en la academia, en las universidades, en el pensamiento intelectual, y llegó a dominar casi completamente el mundo académico, intelectual y político. Sin embargo, hubo intelectuales, ahora sí, muy Ajá. brillantes, como Aron, por ejemplo, Raymond Aron, que asumieron las defensas del pensamiento liberal, democrático, republicano de una manera brillante y que enfrentaron al marxismo y a sus versiones europeas como Jean-Paul Sartre. También en América Latina surgieron pensadores tan importantes como Octavio Paz, que desde el campo de la literatura y en cierto modo de la filosofía política asumieron la defensa de la libertad y de la democracia. Y en Venezuela un pensador que yo valoro muchísimo, que es Carlos Rangel. Entonces, lo que quiero decirte es que las realidades van generando sus propios líderes intelectuales, políticos, económicos. Bueno, en el plano económico, Keynes fue un fenómeno que resolvió la crisis, pudo resolver la crisis de los años 30. Bueno, y eso lo produjo la academia inglesa y el pensamiento occidental. Así que probablemente en este momento estemos en un momento de crisis, Sí. Ujú. porque no vemos en el plano mundial ninguna figura como Juan Pablo II o como Reagan o como Margaret Thatcher Ujú. en Inglaterra, que representaron, simbolizaron y encarnaron los deseos de libertad, de modernidad, de cambio democrático. Ahora, en buena parte, los que están dominando son figuras como Putin, como Xi Jinping, el líder del Partido Comunista Chino, que son autoritarios, que desprecian la democracia. Y como desprecian la democracia, desprecian la inclusión, desprecian la libertad de expresión, los derechos humanos, los derechos de las minorías, son machistas, son racistas, utilizan de manera interesada la religión para aplastar la conciencia de la gente, y no vemos por el lado Ujú. de la democracia y de la libertad nada parecido. Bueno, tenemos a Joe Biden, pero Joe Biden lamentablemente, pues un poco mayor, no logra encarnar ese espíritu que tuvieron otros líderes de Occidente, y Emmanuel Macron y otros líderes mundiales Ujú. pues, no son suficientes, y el Papa ayuda muy poco. Muy poco. Ujú. Papa Francisco, siendo latinoamericano, porque tiene una filiación izquierdista, ese apego a lo que fue la Revolución Cubana, ese culto a Fidel Castro, pues hace mucho daño, y por eso, Ausi, probablemente no vemos esa figura mundial, y si vamos a nuestro país, pues tampoco vemos una figura que sea de peso. No vemos un Rómulo Betancourt, o un Rafael Caldera, o incluso un Carlos Andrés Pérez por el lado de la democracia. Entonces, bueno, estamos en un cuadro, sí, de liderazgo moral, intelectual, político, académico, Uy, sí, menguado, grave. Ujú.
menguado, pero no tengo dudas de que la persistencia, la defensa de los valores de Occidente, lo que tiene que ver con la inclusión de la mujer, el respeto a las minorías, el respeto al Estado de Derecho, a los estados constitucionales, eso terminará en, imponiéndose. Tenía En mucha tentación de preguntar sobre la mujer líder, que va viendo uno cómo se va cómo ha sido incluida, cómo se va insertando, cómo viene ese liderazgo femenino acercándose. sí, Eh, a mí me parece importantísimo lo que está ocurriendo en Occidente, porque lamentablemente las sociedades en el oeste, sobre todo en el Medio Oriente, la mujer sigue, y en gran parte de África, sigue estando sometido a un régimen de esclavitud ominoso. Terrible. Muchas sociedades en Arabia Saudita, en Sudán y otros países, las mujeres son poco menos que animales, son Sí, incluso sí. maltratados que algunos animales. Ahora, estas sociedades tienen que sacar fuerzas de su propio interior para poder lograr las conquistas que logró Occidente, porque esto que lograron las mujeres en Occidente no fueron concesiones graciosas del poder masculino. No, esto fueron largas luchas y todos conocemos más o menos lo que ocurrió durante el medioevo, lo que ocurrió con las acusaciones, por ejemplo, contra las mujeres porque eran supuestamente brujas o porque eran infieles. No había ni siquiera que demostrarles que eran infieles, sino que simplemente una acusación malsana las condenaba a muerte. Bueno, esa lucha la libraron las mujeres, las sufragistas, las mujeres que lucharon por el derecho al voto, por el derecho a la igualdad en el trabajo, por el derecho a la igualdad en la remuneración. Pero eso ha sido una larga lucha que todavía se mantiene. Bueno, tú sabes muy bien lo que ocurre con los feminicidios en América Latina. Sí, sí, sí. Ujú. Después de África es el segundo continente con mayor número de feminicidios. Sé que a pesar de los avances que se han logrado en este continente, todavía sigue siendo un drama mundial. Y en Europa, incluso en España, donde tú vives, el problema de los feminicidios, de la agresión a la mujer, la violencia doméstica, la violencia sexual, yo la llamo sexual más que de género, la violencia, porque es el hombre contra la mujer, eh, es cotidiana. Entonces, sí ha habido avances. ¿Cómo hacer? La otra pregunta, ¿qué hacer? Bueno, tienen las mujeres, así como los oprimidos, como los trabajadores, como los negros, como los homosexuales, pues tienen que organizarse y tienen que empoderarse. Es la única manera como el poder y el status quo modifica su comportamiento. No veo otra forma. La inercia no conduce a cambios, sino más bien, creo, a acentuar los problemas. No los corrige y muchísimo menos los transforma. Mientras te escucho, identifico que es muy tentador eh, que predomine lo pesimista. Y una de las cosas que a ti te caracteriza siempre es tu optimismo. Y vas, ya nos has ido dando dos o tres partes, digamos, donde hablas de la esperanza de lo que se va construyendo, forjando, entendiendo además que los procesos muchas veces son lentos según las urgencias individuales. ¿M? Y haces pensar también oye, en unas sociedades como muy enfermas. Es una condición del humano, las sociedades actuales están más enfermas que las anteriores, o ha sido esa condición humana de la que tanto se ha hablado, o ese término de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, y esta patología en torno al resentimiento, al odio y a la envidia que es tan destructiva y que, por ejemplo, va en contra de lo democrático.
Mira, yo no creo que estemos en un momento particularmente grave. Creo Sí. que la humanidad ha pasado por etapas donde, o en las cuales, eh, el resentimiento, el odio han sido terribles. Bueno, la experiencia más dramática que vivió la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial. Ujú, Y las víctimas favorecidas, las víctimas más golpeadas fueron los judíos. El mundo ha oído hablar de los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. Pero antes hemos tenido el drama de los armenios, que fueron atacados por los turcos y fueron diezmados. Más recientemente, hace en menos de 30 años, lo que hubo entre, ahora se me olvidó, el pueblo, la nación africana, en Ruanda, ajá, donde hubo unas 800.000 personas en apenas unos pocos meses entre dos etnias, los Hutu y los Tutsi. Sí, esto ha sido desde el pasado y antes, para no remontarnos a lo que ocurrió en el planeta en los siglos XVI, XVII y de ahí en adelante. Bueno, si nos remontamos a lo largo de la historia, vemos, bueno, cómo los derechos humanos no existían. Por cierto, que te voy a abrir un paréntesis aquí, porque hay mucha gente, sobre todo desde la izquierda, que enarbola las sociedades prehispánicas. ujú. Y entonces pintan la sociedad azteca o la sociedad maya o la sociedad inca, las más importantes del continente americano, como si allí aquello fuera el paraíso. Y eso no tenía nada que ver con el paraíso. Lo que ocurría con los aztecas era terrible. Eran unos esclavistas absolutamente crueles que no tenían ni la menor noción de lo que era el derecho, los derechos humanos y el desprecio a la vida por aquellas tribus y aquellas etnias que no pertenecieran a los aztecas era absoluto. Y por eso los derrotó Hernán Cortés. Igual hacían los mayas y los incas, así que las sociedades prehispánicas eran sociedades en las cuales el concepto de derecho humano, Ajá. de derecho a la libertad, incluso derecho a la vida, a ser tratado con dignidad, no existía. Esa es una conquista de Occidente, esa es una conquista que logran en Europa en la lucha contra el absolutismo, en la lucha contra el despotismo de las monarquías y que va conquistándose a lo largo de siglos. Es una lucha en la cual se le van poniendo restricciones, se van enjaulando el poder. Y en la medida en que se va enjaulando el poder, entonces la sociedad va adquiriendo poder, se va empoderando y surgen Ujú. las asambleas nacionales, los congresos, los partidos políticos, los movimientos vecinales, las ONG y esta urdimbre de organizaciones políticas y sociales son las que van conteniendo el poder y logrando la conquista. Por eso es que yo asocio el optimismo, Ajá. ¿sí?, a la organización de la sociedad. Sin organización civil no existe el optimismo, la confianza en el futuro, la confianza en el ser humano se convierte en conceptos absolutamente abstractos, en utopías. Lo único que le da concreción a los cambios reales que pueden ocurrir en una sociedad es la organización de la gente en partidos políticos, en gremios, en sindicatos, en ONGs, es decir, en ese vasto conjunto de agrupaciones que pueden unir a la sociedad y que pueden darle fuerza al individuo. Fuera de eso, todos los llamados al amor, a la paz, Ujú. me parecen muy piadosos, pero muy poco eficientes. Así Y es. muy poco eficientes. Y si lo vemos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en Rusia se entronizó un déspota del siglo XVIII como Vladimir Putin? Buena pregunta, a ver, ¿por qué? Uh -huh.
porque en Rusia nunca existió una trama social significativa. Primero fueron los zares, luego los bolcheviques, que dominaron durante varios, el bolchevismo dominó durante 70 años y los zares durante varios siglos. Y nunca en Rusia se formó una sociedad civil que pudiese llamarse de tal modo. Nunca hubo partidos orgánicos, no hubo sindicatos independientes, nunca hubo medios de comunicación poderosos, nunca hubo altavoces de la sociedad. Los medios de comunicación son altavoces, los periódicos, la televisión. Si una gente no se informa de lo que de verdad está ocurriendo en su país y afuera, pues no puede forjarse una opinión fidedigna. Bueno, y eso es lo que ocurrió. ¿Qué pasó en Venezuela? Que sí tuvimos eso, esa trama social complicada, pero llegó un caudillo que no creía en la democracia, que tenía una visión monolítica del poder y destruyó lo que teníamos. Lo poco que aún se preserva, lo poco que aún se preserva es lo que ha mantenido esos vestigios de democracia que tenemos. ¿Qué ocurrió en España, donde tú estás? A ver, En España, durante la Primera y la Segunda República, se trató de formar esto que yo estoy llamando ese tejido de la sociedad. Y entonces surgieron medios independientes, partidos políticos, un poderoso movimiento sindical dominado por el anarquismo y por algunos, por los comunistas, pero había una trama social. ¿Y qué pasó? Que el triunfo del nacionalismo de Franco en la guerra civil aplastó con todo eso. Todo. Ahí no quedó nada. Después del 77, Franco murió en el 75, pero la Constitución del 78 consagra este conjunto de derechos que tienen los españoles. Y los españoles se han empeñado en preservar eso todos. Es una sociedad muy activa, con partidos poderosos, sale el presidente del gobierno, entra otro y bueno, en medio de conflicto hay una sociedad democrática muy activa que los españoles defienden ajá. eh, con todo lo que tiene a su lado. Y yo creo que incluso eso es más importante, las instituciones. Las instituciones, la gente dice, bueno, lo que pasa es que las instituciones son débiles. No, lo que le da poder a las instituciones es la organización social, no al revés. Aquí en Venezuela tuvimos instituciones muy poderosas. Aquí el tribunal, en aquel momento, la Corte Suprema de Justicia, destituyó al presidente Carlos Andrés Pérez. Era un, ajá, pero después esa corte sucumbió frente al poder de un caudillo militar como era Chávez y le autorizó la constituyente. Y después, a partir de allí, se destruyó todo el tejido ¿No? Y social. desaparecieron las instituciones que justamente eran como el andamio. Eran andamios, pero esos andamios estaban soportados sobre los partidos políticos, los Ujú. sindicatos, los gremios, la sociedad civil organizada, la cantidad de grupos civiles que existían y que tenían una participación muy activa en el país, en la sociedad. Bueno, y los medios de comunicación, el Nacional y Radio Caracas, se encargaron de darle una tunda de golpes a Carlos Andrés Pérez. Eso fue después bautizado por el CEN de Acción Democrática. Pero aquí había medios de comunicación poderosos, independientes. Y eso es lo que las sociedades tienen que cuidar. Esa organización de, de la gente y de esos instrumentos tan poderosos que son los medios de comunicación independientes. Independientes. Sí, justamente ya para cerrar tan apasionante enfoque, profundidad, siempre nos vamos a quedar corto cuando tenemos una cabeza como la tuya.
pero hay oportunidades y Gracias. yo creo que tú siempre tienes un tono de responsabilidad social justamente cuando escribes, cuando colaboras, o sea, eres una voz, digamos, donde la madurez y la experiencia eh, contagia en el buen sentido a que nos agrupemos y sigamos organizándonos, al menos en estos grupos que apuntan desde esa cantidad de migrantes y esa cantidad de venezolanos que se han formado a lo largo de este tiempo y que seguimos pensando, creyendo en la importancia de la democracia y en la importancia de el conocimiento para fomentar eh, todo lo que implica ese orden y ese orden mental, que es salud mental también, y que, bueno, nos toca seguir construyendo o promoviendo la construcción. Bueno, creo que la gran lección de esto que nosotros estamos viendo, Ausi, es que lo que hacen los ciudadanos no lo puede hacer ningún predestinado, ni ningún, incluso partido. Yo creo que el llamado fundamental es a que la gente tiene que saber que su participación es fundamental para conquistar los cambios y labrar ese futuro de libertad y de esperanza que tenemos. Que si nos quedamos en la casa rumiando nuestro resentimiento y alimentando nuestro odio, no vamos a hacer nada. Por lo tanto, que en la actividad, en la organización y en el esfuerzo como lo que ustedes vienen haciendo, con una pequeñísima escala, pero esa escala hay que amplificarla, hay que multiplicarla. Y creo que ese es el gran sentido. Yo, por ejemplo, he seguido muy estrechamente el esfuerzo de los cubanos. Los cubanos salieron el 11 de julio del año 2021 a las calles. Casi todas las manifestaciones que hubo fueron pacíficas. Por no decirte todas, pero vamos a decir que la inmensa mayoría. Bueno, y la respuesta del régimen ha sido feroz. Ha sido de un nivel de crueldad inhumana. Justamente para generar el miedo y el pánico y Eh, anular la exacto. posibilidad De cualquier cambio. Bueno, ¿qué de tiene que cualquier. hacer Cuba? Lamentablemente no tienen otra alternativa que ellos seguir explorando la vía de cómo vuelven a producir un 11 de julio o muchos 11 de julio, porque nadie va a ir a cambiar. La única manera como los cubanos tendrán libertad de prensa, partidos políticos independientes, elecciones independientes, la única manera como podrán ganarse el respeto a sus derechos humanos, puedan tener tribunales independientes, tener una asamblea nacional que sea autónoma del Estado y que sirva de contrabalance al poder del Ejecutivo. La única manera es que los propios cubanos, bueno, es una larga tarea, se vayan organizando en partidos, en gremios, en distintos núcleos. Y esa es la labor que tenemos los venezolanos. Y esa será la labor de los españoles para defender su democracia. Y eso es lo que tienen que hacer los italianos y eso es lo que tienen que hacer los rusos. No sé si viste que la periodista esa que puso una pantalla, Sí, la desaparecieron, ¿no? ya desaparecieron, sí. Bueno, Así es. entonces nos queda eso y el optimismo, la fe, el amor, todo eso se concreta, adquiere corporeidad en la medida en que la gente se organiza, tiene poder, es capaz de presionar y sirve de contrabalance al poder. Lo otro creo que son llamados muy piadosos, pero con muy poca efectividad. Así es. Querido Trino Márquez, en nombre de todo el equipo de Entre Giros y Giroscopio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, Nos seguimos viendo. encantadísimo. Nos quedamos cortos todavía con las reflexiones porque hay muchas más Así es. ideas en el tintero, pero bueno, se abre la oportunidad para una nueva discusión en Bueno, el fin. sí, si fuera todo completo nos quedaríamos ya llenos, llenos. Hay que... La satisfacción en el tiempo. Muchísimas gracias, Trino. Hasta la próxima. Hasta la próxima.